Hermanos queridos, muy buenas noches o buenas tardes también. Que el Señor los bendiga a todos. Es motivo de gran alegría que estemos aquí juntos para recibir esta capacitación, esta actualización. Honramos el nombre del Señor por los hermanos consiervos que han estado participando con buena voluntad. Sus temas han sido edificantes para nuestras vidas, también nuestros ministerios y para edificación de la iglesia del Señor. Honramos el nombre de Dios por eso. Hermanos presidentes de los países, les saludamos en el nombre de Jesucristo. Un abrazo para todos ustedes. Pastor Miguel Ángel, también rector de Patela. Nuestro hermano presidente mundial, el pastor Yura, que siempre ha estado con nosotros en estas reuniones. Todos, hombres y mujeres, bienvenidos y bienvenidas para esta noche. Quiero rogarles que un momento inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor poniendo esta actualización ministerial en las manos del Señor, con el tema ministerios biocupacionales. Entonces, oremos a nuestro Dios. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias, Señor, por esta iniciativa, porque esto vino de parte de ti. La Confraternidad Mundial de la Alianza, FATELA, y CLA, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza. Nos pusimos de acuerdo, siempre guiados por ti, para preparar esta actualización ministerial. Y qué bueno, Señor, porque reconocemos que nuestras vidas, familias, ministerios, la iglesia del Señor ha sido edificada. Honramos tu nombre por los siervos que han participado con fidelidad y han expuesto estos temas que se les solicitó. Y gracias, Señor. Muchas gracias también por los hermanos que han permanecido fieles. Y cada lunes, cada miércoles, como fue en el mes pasado y ahora en estos días, cada lunes y jueves, en la segunda quincena, unidos para recibir estas instrucciones. Dice tu palabra que todo obra para bien. Y estas reuniones entonces han sido como resultado también de esta pandemia, para que tú has bendecido nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, que tú seas glorificado en esta noche y honrado por todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos queridos, la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Primero tendremos un saludo de los expositores. Luego habrá una presentación de 20 minutos. 20 minutos latinoamericanos de cada uno de los expositores. Y tendremos un tiempo de preguntas. Esta parte la va a dirigir el pastor Miguel Ángel Palomino. Las preguntas. Después de las preguntas, también habrá un tiempo de alabanza a Dios. Los expositores para esta noche son los pastores Onésimo Feliz, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Ensueño en República Dominicana y ejecutivo en una agencia internacional. Onésimo, gracias por aceptar la invitación. Pastor Martín Miranda, también pastor de la Alianza Cristiana y Misionera de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. De profesión ingeniero, empresario y pastor ad honorem. Bienvenido, pastor Martín. Gracias por aceptar la invitación. Y el pastor Carlos Mesones. Él es pastor local de la Alianza Cristiana y Misionera en Monterrico, Lima. Bueno, ahí conocemos también a Javier Cortázar. Él es gerente de negocios financieros, empresario y miembro de la Junta Ministerio Transformación.
Bienvenido, Pastor Carlos. Gracias, Gracias por Pastor David. estar con nosotros. Y vamos entonces a pedir que cada uno de ellos tenga unas palabras, una presentación y luego habrá la exposición. Comenzamos con el pastor Onésimo Feliz. Hola hermanos, buenas noches o buenas tardes donde estén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Qué privilegio para nosotros poder encontrarnos en esta bonita oportunidad. Que Dios les bendiga a ustedes, a sus congregaciones, a sus familias. Es feliz, ¿verdad, pastor? 2 veces, pastor. Ya. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Muy bien. Gracias, pastor. El pastor Martín Miranda. Muy buenas noches, queridos hermanos. Los saludo con la paz del Señor desde Santa Cruz, Bolivia. En primer lugar, agradecer a la AWBF por la invitación junto con Clay Fatela, respectivamente al pastor Yura, al pastor Mutre y también a Mapa. Gracias por invitarnos y sin duda alguna también agradecer al pastor Ramiro Machicado, presidente de la Iglesia de la Alianza en Bolivia, por permitirnos estar aquí. Un gran saludo a todos aquellos que están conectados esta noche. Muchas gracias, pastor, por sus palabras. Muchas gracias. Y tenemos también al pastor Carlos Mesones. Pastor Carlos. Buenas tardes o buenas noches, según el horario. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta noche. Yo los saludo desde Lima, Perú. Y bueno, la verdad que súper contento de estar con ustedes, de poder compartir este tiempo juntos. Me alegra ver a muchas caras conocidas en diferentes lugares ahí, de Centroamérica, de estar lado sur también. Y bueno, la verdad que yo también, igual que ustedes, estoy expectante de lo que vamos a compartir y aprender juntos en esta noche, ¿no? Gracias más bien al equipo de Fatela, de Clay, de todo el equipo que nos ha participado de esta invitación. Para mí es un gran honor, un privilegio servir entre ustedes. Muchas gracias, pastor Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación y el tiempo que ustedes han dedicado para orar y para preparar esta presentación. Pero es una gran bendición. Bien, entonces comenzamos con el hombre doblemente feliz, Onésimo. El tema ministerios biocupacionales. Adelante, Onésimo. Muchas gracias, pastor David. Muchas gracias a todos los consiervos que este día se conectan para que compartamos. Le confieso que me siento más pequeño que en toda mi vida. De verdad que sí. Bien, en esta noche vamos a conversar un poco acerca del tema ministerio biocupacional. Ese punto que ven ahí en el Caribe es desde donde venimos y desde aquí servimos al Señor con la Alianza Cristiana Misionera. Esta es nuestra familia. Bueno, mi nombre es Deida Tobar. Algunos de ustedes tenemos el gusto de conocernos. Soy colombiana, pero hace casi 16 años que vivo en República Dominicana. Mi esposo, el pastor Onésimo Félix, llevamos 14 años de matrimonio. Tenemos 2 niñas, Paola y Melanie. Y bueno, por las cosas de Dios, ambos somos hijos de pastores. Nuestros padres llevan más de 50 años en el ministerio. Yo soy hija del pastor Daniel Tobar y Onésimo de Agapito Félix. Y de verdad que ha sido una bendición nosotros poder estar aquí. Yo trabajo, colaboro en la iglesia, en el área ministerial, pastoral, con los jóvenes, con los niños, con la educación teológica. Y también trabajo en el ámbito secular con un banco cooperativa. Estamos contentos, bendecidos. Mi esposo también es biocupacional. Trabaja, estamos de pastores titulares en la Iglesia Alianza Cristiana del Ensueño en Santiago y él también es el director para América y otros países.
de una ONG que se llama Horizonte, que ayuda y procura el bienestar de niños huérfanos. Entonces, gracias por darnos la oportunidad esta noche de poder compartir todo este tema del Ministerio Biocupacional. Muy bien, antes de entrar en materia, debo de expresar algunos agradecimientos aclaratorios, ya que no hay mérito alguno que nosotros podamos reclamar y somos deudores. Somos deudores a Dios y a su gracia infinita en nuestras vidas. Somos deudores a gente que ha invertido en nosotros. Y debo hacer una mención especial del pastor Daniel Tobar, mi suegro. Yo siempre les digo que él es mi suegro favorito, porque realmente él fue el que nos empoderó y nos ayudó en este proceso de entender nuestro llamado. Quiero agradecer al doctor Palomino, al doctor Francisco Cerrón. Gracias, hermanos. Ustedes han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Al doctor Yura, por su pasión en preparar a las nuevas generaciones. Y de verdad que han sido de mucha bendición. Y quiero agradecer al pastor David Mutri. Él posiblemente no se acordará de nosotros, pero una vez se hizo un CLA aquí en Juan Dolio. Y el pastor David Mutri casi que nos dedicó todos los descansos. Y en esa ocasión lo absorbimos, vaya, y aprendimos algunas cosas de usted, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente quiero agradecer a un equipo de liderazgo. Nosotros no podríamos lograr nada sin ellos. Después de Dios, ellos son el activo más valioso que tenemos. Nuestro equipo pastoral de la Iglesia del Ensueño y nuestro equipo de liderazgo en Familia Horizonte América Latina. Muy bien. Quiero contarles rápidamente sobre nuestra congregación y el COVID-19. El cierre de los aeropuertos y fronteras me sorprendió en Guatemala y literalmente estuve durante 47 días aislado. Tan pronto se declararon los cierres de las fronteras, nos dimos cuenta de que esto no sería un asunto de 15 días, como algunas personas pronosticaron. Y cuando nos pusimos a analizar en el ministerio pastoral de la iglesia local, nos dimos cuenta que por la estructura que habíamos estado desarrollando, por los mensajes de los últimos 3 años, aún las alabanzas, ya el Señor nos había venido preparando para este proceso. Fue sorpresa para nosotros, pero la verdad es que la iglesia, el Señor vino a un proceso muy bonito con nosotros. Y entonces anunciamos el cierre y tomamos la idea de uno de nuestros pastores locales, que dijo: el templo está cerrado, pero la iglesia está abierta y activa. Y literalmente así ha ocurrido durante estos tiempos que nos han afectado. Durante este tiempo, una hermana de nuestras hermanas del Ministerio de Oración partió con el Señor, más otros familiares relacionados, pero no miembros de la iglesia. Algunos hermanos perdieron sus empleos, otros bajas en los negocios. Pero también hemos visto la mano del Señor librar a otros de la muerte. Como ejemplo, mi papá, un pastor de 75 años, que estuvo bien enfermo con el COVID-19, pero por la oración de la iglesia y la gracia de Dios, realmente lo vimos salir y hoy está predicando, como aquí decimos en República Dominicana, como el primer guandul. Eso, para los que no hablan en lenguas, eso tendrán que buscar un intérprete. Muy bien. La parte más difícil para nosotros en este proceso ha sido el no poder proveer acompañamiento pastoral físico a las personas, sobre todo en las crisis en las que han experimentado, pero también hemos visto múltiples bendiciones. Bien, hermanos, suficiente de nosotros y del COVID, y vamos a aprovechar estas 2 horas que tenemos para compartir con ustedes acerca de este tema.
La Biblia nos dice en el libro de Jeremías capítulo 3, el verso 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y cuando hablamos del ministerio biocupacional, estamos hablando de el pastor que de un lado tiene el cayado, la vara también la tiene, pero créanme que no encontré una figura transparente que pudiera colocar en la diapositiva, así que mejor nos fuimos con el cayado y con el trabajo a la distancia con nuestros empleados en los países en los que el Señor nos ha permitido trabajar con la organización. Cuando hablamos de ministerio biocupacional, necesitamos empezar por usar el título correcto. Entonces, en vez de, como algunos dicen, bivocacional, vamos a usar el título correcto. No somos bivocacionales, somos biocupacionales. ¿Por qué? Nosotros somos cristianos llamados, y la palabra llamado, del latín vocatio o vocationis, significa llamado. Y como cristianos somos llamados a servir. Esa es nuestra vocación. Lo que hacemos es una ocupación. Entonces, no somos bivocacionales, somos biocupacionales. Tenemos un llamado, una vocación a servir según el modelo de nuestro Señor Jesucristo, y biocupacionales porque hacemos dos trabajos. En esta gestión biocupacional, yo trabajo, como decía mi esposa, para Familia Horizonte Empodera al Huérfano. Para explicarles en pocas palabras, lo que nosotros hacemos como organización es que desarrollamos microcomunidades basadas en familias que desarrollan ideas de sostenibilidad. Se compra un terreno X y en una parte de ese terreno se desarrolla una infraestructura, una colonia, como conocen en sus países, y en el otro lado entonces se trabaja lo que son ideas de sostenibilidad. Y también, pues como ya han escuchado, servimos como pastores titulares en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ensueño, en Santiago de los Caballeros. Antes nuestra ciudad se llamaba Santiago de los 30 Caballeros, pero cuando yo me casé, ya hubo que aumentar el número y entonces decidieron solamente llamarle Santiago de los Caballeros. Muy bien. Hablando sobre el ministerio biocupacional, la realidad que tenemos en el mundo es que a pesar de las ventajas y desventajas que existen entre el modelo de pastorado a tiempo completo o el pastorado biocupacional, y por encima de la discusión teológica que eso implica, la discusión misional y todo lo que es la crítica tradicional paradigmática, la realidad es que en nuestros países, según los estudios más recientes, sabemos que el 55, aproximadamente el 60% de pastores tienen alguna segunda ocupación. Y pues así no era antes, pero esa es la realidad que rodea nuestros países en esta ocupación ministerial. Si vamos a las escrituras, nos damos cuenta que el apóstol Pablo modela el ministerio biocupacional, no lo descalifica. Así que no estamos intentando con esta participación hacer una apología de lo que es el ministerio dedicado a dos trabajos, pero vemos allí un contexto en el que Pablo, el hombre más influyente después de Jesús, en el Nuevo Testamento, él era un obrero biocupacional. Para nosotros, y siendo que ambos tenemos ocupaciones diversas, una de las primeras cosas que nos ha tocado aprender es hacer una sabia administración del tiempo. Esto no siempre es
nuestro mayor logro, nuestro mayor éxito, y los pastores que están en la transmisión sabrán que tener 2 trabajos es un desafío. Así que requiere mucha intencionalidad en la planificación del tiempo. Ser un pastor biocupacional que no puede hacer todas las visitas, salir con hacer la ruta de visitas casa por casa, como algunos modelos, implica empoderar a los que sirven a nuestro alrededor. Algunos pastores parece que existen en el ministerio para imposibilitar a otros de que se dediquen al llamado que el Señor les está haciendo. Así que cuando nosotros nos damos cuenta que no somos el centro de la historia, que no somos realmente los dueños de la iglesia, necesitamos empoderar. A mí personalmente no me gusta utilizar mucho la palabra empoderar en asunto de la iglesia, del ministerio, pero ¿qué es lo que quiero decir cuando digo empoderar? Hablo de entrenar, capacitar, equipar y dar las oportunidades a los que están a nuestro alrededor. Cuando hacemos eso, estamos conscientes que habrán muchos errores. Nosotros también cometemos errores, así que no podemos esperar menos de los que están a nuestro alrededor. Pero lo que descubrimos es que cuando ellos van aprendiendo, wow, ellos nos ayudan de una manera increíble a hacer el ministerio, empoderarles. Ser un obrero biocupacional implica una dependencia constante y total de Dios en oración. Porque realmente, bueno, todo ministro necesita depender de Dios en oración, pero con una doble carga de compromisos, con una doble agenda, realmente implica una dependencia constante de Dios. Hay personas que me preguntan, ¿cómo puedes hacerlo? Y la verdad, hay muchas respuestas a eso, pero realmente dependiendo de la gracia divina es posible. Ser un obrero biocupacional implica recordar que Jesús es el buen pastor. Usted es apenas un asistente. Recuerdo cuando mi esposa y yo nos dirigíamos a Calcuta, en la India, en donde me iban a hacer un trasplante de córnea por una provisión sobrenatural de Dios para nuestras vidas que no estábamos buscando, pero que estábamos necesitando. Estábamos bien atribulados porque era la primera vez que íbamos a dejar la congregación por un mes, 40 días. Y hermanos, no puedo entrar en la discusión de cómo es que Dios habla, pero yo sentí que Dios habló a mi corazón y me dijo, Onésimo, recuerda que yo soy el pastor y esas son mis ovejas. Y escuchar la voz de Dios, luego discutimos cómo se escuchó eso, realmente me dio mucha tranquilidad. Recordar que yo soy apenas un asistente del pastor de las ovejas. Y yo creo que es una verdad liberadora cuando recordamos que las ovejas que estamos dirigiendo no son nuestras, en realidad son ovejas del Señor, el pastor de los pastores. Ser un obrero biocupacional implica saber que está bien, no estar bien y ser vulnerable. ¿Por qué? Porque muchos pastores están acostumbrados a dar. Y es difícil para algunos pastores sentarse a escuchar a uno de sus discípulos predicando. Es difícil para un pastor ser vulnerable porque nos acostumbramos a esa figura de Superman, de superhéroe que tiene que ser el pastor. Y no, yo soy un hombre, le digo a los hermanos, yo soy un hombre igual que cualquier otro. Lo único que me diferencia de algunos de ustedes es el llamado. Pero soy un hombre, somos personas, también tenemos sentimientos, también lloramos, nos duele la injusticia y también sufrimos cuando vemos a otros sufrir. Ser un obrero biocupacional implica no someterse a las exigencias de perfección externa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una crítica. El pastor siempre va a ser criticado. Si no es en la prédica, lo será en la ropa, en la manera, de alguna manera. Y cuando usted se libera, se da cuenta que usted debe escuchar a la gente
para aprender y crecer, pero no se convierta en un esclavo de las exigencias que el contexto demanda muchas veces de ese pastor súper carismático que sabe colocar todas las eses y los acentos en todas las palabras. Está bien, podemos siempre buscar la excelencia, pero no se someta a la esclavitud que otros exigen de usted. Ser pastor biocupacional significa eliminar la dicotomía de lo espiritual versus lo secular. El doctor Brian Myers, en su libro Caminando con los Pobres, hace un acercamiento muy bonito a esa dicotomía de lo espiritual y lo secular. En el mundo occidental es donde hablamos de lo que es, esto es secular, esto es espiritual, pero realmente cuando nos damos cuenta que haciendo bloques, mi papá fue obrero biocupacional por muchos años y él se dedicaba ladrillos para los que de pronto hablan otros idiomas derivados del español en América Latina. Y mi papá, haciendo un ladrillo, glorificaba tanto a Dios como predicando un mensaje. Entonces, no existe esa pared separatoria o que separa lo espiritual de lo secular. Cuando hacemos cualquier cosa, ya sea predicar, como ya sea hacer un mandado para el jefe, hacer una diligencia para el jefe, igual debemos hacerlo como para el Señor. Y finalmente, y dejé esta para último porque tengo que confesarles, y estoy hablando con pastores y líderes, no me da vergüenza mostrar mi vulnerabilidad. Implica planificar el descanso de manera intencional. Y esa es la gran lucha de un pastor biocupacional. Muchas veces mi agenda empieza a las 6 de la mañana. Tengo reuniones tras reuniones y sobre todo en esta etapa de pandemia en la que vivimos, nos ha tocado realmente hacer mucho teletrabajo. Yo le decía el otro día a los hermanos que me siento un zombie. No sé si en Sudamérica, Centroamérica conocen lo que es la palabra zombie, pero de tanto Zoom. De tanto Zoom, creo que ya tenemos un récord de horas de Zoom, porque todas las reuniones, bueno, hay otras aplicaciones que usamos también. Y con esa agenda diaria de reuniones, de trabajos que entregar. En mi trabajo con Familia Horizonte, el Señor nos ha bendecido mucho. Y la verdad es que ha puesto mucha gracia. Mi trabajo en Familia Horizonte es desarrollar el programa que Familia Horizonte va a ejecutar en 20 países. Y eso es un trabajo absorbente, la verdad. Implica muchas reuniones, implica mucho trabajo, pero hermanos y hermanas, la verdad es que cuando tenemos a un equipo de personas que Dios ha llamado para que estén a nuestro lado, y el pastor Mutri en una participación anterior hablaba de lo que Jetro le aconsejaba a Moisés. Y wow, tremendo, porque buscar ese tipo de gente en la que puedes confiar y delegarles. Cuando tú sales del centro de atención, cuando tú entiendes que no tienes que ser la estrella, todo se vuelve mucho más llevadero, mucho más fácil. Sin embargo, la agenda siempre es apretada y es donde el pastor biocupacional necesita planificar su descanso. Así que nosotros de vez en cuando nos escapamos como familia, tomamos tiempo para, así tengamos que responder algunos correos, tomamos tiempo para como familia descansar. Y en algún momento usted va a encontrar que durante mi agenda del día me tomo media hora. Yo con 5 minutos de cerrar los ojos, a los 10 minutos me levanto y estoy nuevo. Y la energía que el Señor nos da realmente
es algo que nos ayuda bastante. Así que, mis hermanos, en este día, si usted es un obrero biocupacional, no crea que está pecando con no dedicarse a tiempo completo al ministerio. De hecho, los pastores debiéramos estar considerando a muchos hermanos, gerentes de empresas, dueños de negocios, que tienen el llamado pastoral. Y los pastores debiéramos estar formando a más pastores, porque la obra es grande, la mies es mucha, los obreros pocos, y es nuestro trabajo realmente formar más pastores. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Oro que el Señor les ayude a desarrollar pastores en sus iglesias que puedan llevar adelante el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Somos alianza. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Pastor Onésimo. Gracias. Muy oportuno el desafío presentado. Y Onésimo significa útil. Usted es un hombre muy útil. Gracias por edificar nuestras vidas. El desafío para todos. Hermoso ministerio. Ahora escuchemos al pastor Martín Miranda. Amén. Gracias, Pastor David. Gracias a todos aquellos que están conectados esta noche. Una vez más quiero extender mi saludo desde Santa Cruz, Bolivia, para cada uno de ustedes. Mi nombre, como decía el Pastor David, Martín Miranda, pastor asistente en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz es una ciudad grande en Bolivia y permítame hacer una pequeña introducción de lo que es nuestro ministerio y dónde trabajamos actualmente. Santa Cruz de la Sierra es una ciudad grande en Bolivia y junto con mi esposa, al haber migrado de la ciudad de La Paz hace 11 años ya, haber migrado desde La Paz hasta Santa Cruz, pudimos ver el nacimiento de la obra de la alianza en esta ciudad. Hemos visto nacer a la iglesia de Santa Cruz por medio de pastores misioneros del Perú, un trabajo en conjunto entre las iglesias nacionales de Perú y la de Bolivia. Tuvimos la oportunidad en estos 11 años, por la gracia de Dios, de entrar al seminario teológico y hoy estar también, por la gracia de Dios, culminando la maestría de Fatela. Y cuando me escuchen hablar en plural, es porque tácitamente casi siempre la incluye mi esposa, porque junto con ella hemos sido compañeros en el seminario, en el pregrado y ahora con los hermanos en Fatela. En todo este proceso, que es bastante resumido lo que les acabo de contar, Dios ha estado con lazos de amor llamando a servirle cada vez más y más en todos los espacios de la iglesia. Y de hecho, que uno se hace la pregunta que es inevitable, y creo que muchos de ustedes se van a identificar conmigo. La pregunta dice, ¿en serio, Dios, me estás llamando a mí? Y esta pregunta, queridos hermanos y todos los que están conectados esta tarde o noche, dependiendo de dónde te encuentras, esta pregunta que dice, ¿en serio, Dios, me llamas a mí? Ha calado muy hondo en mi corazón y la respuesta sin duda alguna ha ido mostrando cosas en el pasar del tiempo. Recuerdo que en el tiempo de estudios de pregrado en el seminario, hace muchos años atrás, recuerdo que tenía conversaciones con compañeros en el seminario y también yo creo que ustedes se van a identificar conmigo. Conversaciones cuando de pronto yo les escuchaba hablar con mucha ligereza acerca del uso del don pastoral, porque recordemos que pastor es aquel que tiene este don dado por el Espíritu Santo para beneficio de su iglesia. Y recuerdo que ellos anhelaban poder servir en sus iglesias como predicadores, como maestros, pero sin duda alguna como pastores. Sin embargo, cuando a mí me tocaba hablar del tema,
aún en medio de exposiciones, en medio de las asignaturas, en medio de las materias, con mucha sinceridad mencionaba que el ser pastor me llenaba de mucho temor. ¿Por qué de temor? Por la gran responsabilidad que significa el hecho, en primer lugar, por ejemplo, en mi caso particular, de no venir de una familia cristiana. Yo soy el primero en mi familia de haber aceptado a Cristo. Y también por el hecho de sentir el llamado constante de Dios en medio del trabajo secular. Pero también por el hecho de ver cada día la necesidad de la gente, de la tanta necesidad de la gente por Cristo. En la actualidad, junto con mi esposa, dirigimos una empresa propia de logística de comercio exterior y a su vez servimos en la iglesia en diferentes ministerios. Pero hasta aquí, tal vez hay muchas preguntas que dilucidar y tú que estás conectado debes preguntarte, pero ¿cómo es esto del pastor biocupacional, del ministerio biocupacional? Ya algo mencionó nuestro querido hermano Onésimo, pero algo muy importante, y quiero resumirlo en 4 preguntas. Créame que cuando yo estaba recordando todas las preguntas a lo largo de estos años, eran muchas, pero me quedé con 4. La primera pregunta dice, ¿dónde encuentras el tiempo para ambos trabajos? Porque al final no es un trabajo, son 2 trabajos. La segunda pregunta dice, ¿cuál trabajo es más importante? Creo que ya saben a dónde quiero llegar, ¿verdad? La pregunta número 3 dice, ¿percibimos remuneración de ambos trabajos? Y una 4ª pregunta, ¿la labor biocupacional es tan solo una etapa? Y miren, quise sintetizar todo lo que en algún momento yo sentía en estas 4 preguntas que de pronto se vuelven como directrices de nuestro ministerio, pero también de lo que deseamos exponer esta tarde, esta noche junto con ustedes. Propongo estas preguntas porque son preguntas que hace muchos años me las hice, se las hizo mi esposa, nos las hicimos juntos y Dios ha ido respondiendo y añadiendo respuestas en lo que va pasando el tiempo. Antes de compartir con ustedes, y les voy a dejar todavía con la duda, las respuestas completas a esas preguntas, permítanme hablarles de una pareja con la cual nos identificamos mucho. Y estamos hablando del matrimonio y de la pareja de Aquila y Priscila, que es citada en la palabra de Dios. Aquila y Priscila era un matrimonio citado en la palabra de Dios en 6 oportunidades. Alrededor del año 50, después de Cristo, ambos salieron de Roma, Italia, hacia Corinto. El motivo de su viaje era en calidad de víctimas por la persecución que había en ese momento por parte del emperador Claudio. Persecución no necesariamente por su fe cristiana, sino porque Aquila era judío. El emperador Claudio había ordenado la expulsión de todos los judíos de Roma. Sin embargo, no solamente Roma era una ciudad insegura, peligrosa para Aquila, pero también para Priscila, sino que toda Italia era un peligro para que ellos permanezcan ahí. Alrededor de 1,200 kilómetros es la distancia que tuvieron que recorrer hasta llegar a Corinto, donde Aquila y Priscila establecieron un negocio personal. Tiendas de campaña Aquila y Priscila. Y me animo a pensar que si eso hubiese sucedido en nuestros tiempos, el negocio se hubiese llamado Tiendas de Campaña Aquila y Priscila.com. Porque así como estábamos hablando, haciendo una contextualización de nuestros tiempos, si hubiese sucedido eso en este tiempo, Aquila y Priscila hubiesen hecho eso. El apóstol Pablo, otro hacedor de tiendas de campaña, conoce de la labor hecha por esta pareja. Pero lo que más resalta no era solamente
la calidad de las carpas, no era solamente la estructura interna de los procesos como empresa, no era solamente el acopio de telas o tal vez la legalidad con la que ellos trabajaban ante sus gobernadores, sino lo que más resaltaba era su fe en Cristo. Me animo a pensar y hasta filosofar un poco junto con ustedes esta tarde, esta noche, en las extensas conversaciones entre Aquila, Priscila y Pablo, haciendo tiendas de campaña, mientras se regocijaban al hablar de las ovejas que Dios les iba añadiendo a la iglesia de Corinto, iglesia que sembró en ese tiempo el apóstol Pablo. Les decía que este comportamiento de esta pareja nos refleja mucho y siempre nos hemos identificado con ellos. Pero antes les había mencionado 4 preguntas. La primera decía, ¿dónde encuentran el tiempo para ambos trabajos? Colosenses 3:23 cita y dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. El presidente de la AWF, el doctor Yura, que una vez más lo saludo esta noche, hablaba en un webinar anterior acerca de los profesionales liberales entendidos en la palabra de Dios. Liberales en el sentido estricto de que tienen la posibilidad de escoger sus horarios de trabajo, es decir, que tienen la capacidad de toma de decisiones generales en lo que concierne a su trabajo profesional. Ciertamente, un ministerio biocupacional debe tener la capacidad de ordenar, y miren lo que les voy a decir, las 168 horas que posee la semana, donde la mayoría de estas siempre tengan la prioridad. ¿Cuál trabajo? El trabajo para el ministerio. El profesional liberal, por asociación de términos, no tendrá un jefe terrenalmente hablando, ¿verdad? En consecuencia, tiene libertad para armar su horario y la manera como trabaja. En el trabajo nuestro, hemos aprendido a trabajar de esa manera, ordenando cada hora valiosa para servir en ambos trabajos que Dios nos ha permitido estar. Muchas veces trabajando para la empresa de tarde, noche y madrugadas para tener el día con la luz solar para el ministerio. Siendo pastor asistente, casi siempre estuve sirviendo en el mes de diciembre. Y todos ustedes conocen que el mes de diciembre es un mes fatídico para las iglesias. Los pastores misioneros que sirvieron y aún sirven en la iglesia de Santa Cruz en Bolivia, en diciembre tenían sus vacaciones. Por tanto, ellos viajaban con su familia para tener un tiempo de descanso. Y yo empecé diciéndoles que casi siempre nos hemos quedado en diciembre. Y les dije casi siempre porque en un momento me enseñaron y me dijeron, Martín, lo que tú debes hacer es presentar tu solicitud de vacación mucho más antes con los boletos aéreos en mano para que ya no haya retorno. Creo que aprendí eso un poco tarde, pero así nos hemos ordenado. La respuesta a la pregunta, ¿de dónde encuentras tiempo para hacer estos 2 trabajos? Nos ordenamos en el Señor, reconociendo que lo más importante es el trabajo para la iglesia del Señor. La segunda pregunta decía, ¿cuál es más importante? Y creo que ya la respondí, pero te voy a añadir algunas cosas más. Hace un momento mencioné que se debería dar prioridad al ministerio. Pero sinceramente, no es una pregunta fácil de responder. Hoy por hoy vivimos en un mundo postmoderno que empuja al ser humano a vivir en un mundo de consumo. El hedonismo en su máximo esplendor sigue creando agentes de consumo y que ahora, además de ser agentes de consumo, son agentes conectados 24/7. Como decía el hermano Feliz, ya están todos como zombies,
porque esta conexión de 24/7 realmente hace que este consumismo de este mundo postmoderno crezca y tenga un control fuerte del mundo. Todas las diferentes áreas, todas hedonizadas a su manera, han llevado a que los puestos de trabajo sean extremadamente personalizados. Décadas pasadas se buscaba un profesional en administración y ahí se acababa. Hoy, en este mundo reduccionista, ¿saben qué es lo que se buscan, hermanos? Se buscan administradores de gerencia con énfasis en marketing digital post-cuarentena. Eso es lo que ahora se va a buscar. Trabajos reduccionistas bastante personalizados. Gilles Lipovetsky, en su libro La Era del Vacío, cita lo siguiente: si el proceso de personalización es inseparable de una esterilización silenciosa del espacio público y del lenguaje, de una seducción irreal a la manera de las voces aterciopeladas de las azafatas de los aeropuertos, es asimismo inseparable de una animación rítmica de la vida privada. Junto con mi esposa, en más de una oportunidad nos hemos visto en el momento crucial de hacer crecer la empresa. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, de personas que ni siquiera conocíamos, solamente con el propósito de establecer relaciones laborales que sin duda hasta merecían expandir la empresa a otras ciudades fuera de Santa Cruz de la Sierra. Hemos llegado a ser una empresa con una decena de empleados, con proyección de ampliar esta cantidad. Sin embargo, Dios nos mostró en su sabiduría que la amistad con el mundo corrompería nuestra fluida comunicación con la voluntad de Dios para la extensión de su reino en este mundo. Nuestro profesor del actual módulo de la maestría de Fatela, el doctor Rolando Pérez, hace unas clases atrás, en las clases en vivo que tenemos, él mencionaba una frase que me agradó mucho y me la memoricé. Y él dijo: desde nuestro mundo para el mundo. Desde nuestro mundo para el mundo. Hoy nuestro mundo es una empresa más pequeña, donde todos los trabajadores que se quedaron no solamente son fieles a la empresa, sino también son creyentes, y escúcheme, todos, siervos de Cristo, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Miembros de la iglesia que vieron nuestra manera de ver cómo se trabaja y por el trabajo secular, hoy también trabajan para el Señor. A ellos los conocimos en el trabajo secular. Se acercaron al Señor y hoy no solamente son parte de la empresa, sino son parte fundamental del ministerio. Recuerdo que habían actividades en la empresa que de pronto a las 4:30 de la tarde parábamos obras, como decíamos acá, y la oficina se volvía una extensión del templo, porque mi esposa, mi persona y los empleados nuestros creyentes, pero que también son miembros de la Alianza Cristiana y Misionera, empezábamos a trabajar en el edificio de la oficina. Y después nos subíamos al carro todos y emprendíamos viaje y llegábamos al templo para servirle a nuestro Señor. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es más importante? Servirle al Señor. La tercera pregunta, ¿percibimos remuneración de ambos trabajos? Primera de Timoteo 5:18 dice que el obrero es digno de su salario. Ciertamente hasta aquí nuestro trabajo es ad honorem. Así como toda iglesia que es sembrada y regada para su crecimiento, entre todas las cosas que aprende una iglesia y la hace madurar, también está la sostenibilidad del pastor y su familia.
la iglesia sigue aprendiendo la sostenibilidad de su pastor y de su familia. Gracias a Dios, la iglesia ya ha empezado a sostener una parte del pastor titular de la iglesia. Pero esto es un aprendizaje y seguramente con lo que va pasando los años, la iglesia va a madurar y va a aprender mucho más. Pero vuelvo a hablarles de Aquila y Priscila, de esta pareja con la cual nos identificamos mucho. Después de hacer tiendas de campaña a lo largo de 1 año y medio, el apóstol Pablo junto con Aquila y Priscila se dirigen a Éfeso y mientras Pablo continuaba con sus viajes, este matrimonio biocupacional abre las puertas de su casa para que sea un lugar de adoración a nuestro Señor. Así como cuando Pablo conoce a esta pareja en Corinto, ya que tuvieron que huir de una persecución y empezar una nueva vida, como les mencioné al principio, una vez más sucedía lo mismo, pero esta vez en Éfeso. Y el gran testigo de este evento fue el famoso Apolos, el poderoso en las Escrituras, como dice la palabra de Dios, quien fue enseñado, ¿saben por quién? Por Aquila y Priscila. Ya que Apolos solo conocía las Escrituras hasta el bautismo de Juan. Y esta pareja biocupacional, ad honorem, no perdían el fuego de predicar a las naciones. Desde un tiempo a esta parte, Dios ha puesto una calma constante que provoca paz en nosotros, conociendo que en esta etapa Él nos sostiene con el trabajo que nos da. Trabajo en todo sentido, y que el día que Dios cierre las puertas por completo de la empresa que Él mismo nos ha dado, es porque habrá llegado una nueva etapa que emprender. Yo respondí 3 preguntas y la cuarta, y ya para terminar este tiempo. ¿La labor biocupacional es solo una etapa? Estoy convencido que sí. Lo que no sé es cuánto tiempo dura. Sin duda que si mantengo la instrucción dada por Dios de trabajar con lo que Él da, sin el ánimo de hacer crecer la empresa y colocar a Dios en segundo lugar, Dios nos va a seguir sorprendiendo. Así como lo ha hecho a lo largo de todos estos años, poniendo a Dios siempre en primer lugar y Dios siempre nos ha estado sorprendiendo. En los webinars anteriores se ha estado hablando de la contextualización. Y Mapa, que justamente está presente esta noche, rector de Fatela, él mencionaba en uno de los webinars que la historia de la iglesia se sigue escribiendo y que sin duda esta nueva normalidad que debemos abrazar el 2021 deberá hacer que los pastores todos, pero en particular los pastores líderes emergentes, tengan oídos muy afinados para el establecimiento de puentes entre la cultura de la humanidad en los tiempos bíblicos y los tiempos que nos toca vivir. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 16, dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sin duda que el aroma de oveja, en el buen sentido de la palabra, no lo debemos perder. Pero debemos reconocer hoy que estamos en un punto donde muchos paradigmas están mutando o dejando de existir. Hoy nos encontramos en medio de una iglesia híbrida, tanto virtual como presencial, pero el aroma a oveja se mantiene. El proponer en una reunión de junta la elaboración de un micromensaje, les doy eso como ejemplo. La elaboración de un micromensaje de 60 segundos y transmitirla por una red social emergente como TikTok. En octubre del año pasado, se lo hubiese tratado en la junta como en temas varios y muy probablemente se lo pondría en la congeladora de sugerencias. Pero el mundo ha cambiado. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, después de tomarse una selfie hace unos días atrás,
antes de participar en la Asamblea General número 74 de la ONU, él citó que esa fotografía la verían más personas que el número de personas que escucharían el discurso convencional de cómo la ONU tiene para mostrar al mundo. Queridos hermanos, querida iglesia en general, el mundo ha cambiado y sin duda que la iglesia no debe seguir siendo la misma. Hemos tenido que reconocer este año y con mucha humildad que habíamos sido templocéntricos, es decir, le habíamos dado una importancia desmedida al edificio que nos llevó a recordar que lo más importante es ser cristocéntricos. Ya para terminar, y les agradezco que me hayan dado estos minutos para compartir con ustedes. La última referencia bíblica del apóstol Pablo en relación a Aquila y Priscila está en la segunda carta a su fiel Timoteo, siervo que ya pastoreaba la iglesia en Éfeso, lugar donde, otra vez, Aquila y Priscila seguían ministrando, seguían difundiendo el evangelio y sin duda seguían manteniendo tiendas de campaña Aquila y Priscila.com. Hasta aquí el informe de Aquila desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Una bendición especial para todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Martín. Gracias. Linda exposición, desafío. Muchas gracias. Escuchemos al Pastor Carlos Mesones, de la Iglesia Alianza Monterrico, en Perú, Lima. Gracias, Pastor David. Bueno, para mí la verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes, que espero que me ayude a ser más didáctico en los minutos que vamos a tener juntos. Bueno, en primer lugar, agradecido la verdad con Fatela, con CLAC, con la ABOLF. Para mí es un gusto estar este tiempo con ustedes. La verdad que ha sido bien interesante lo que ha compartido el Pastor Onésimo y lo que ha compartido el Pastor Martín. La verdad que me dio bastante risa el comentario de Zumbi. Me identifico bastante, creo que varios de nosotros que estamos en esta era. Pero yo quería subrayar un par de cosas que me parecieron bien interesantes que ellos comentaron, que es que si tienes un llamado biocupacional no estás pecando, y desde nuestro mundo para el mundo, ¿no? La verdad que buenas frases con las que me gustaría empezar la reflexión. Bueno, en mi caso, yo soy de Lima, Perú, de Lima al Encuentro con Dios, movimiento que algunos conocen. Aquí he tratado de graficar en lo que sería un diagrama en una placa electrónica. Yo soy de profesión ingeniero electrónico, así que aquí pueden ver cómo es más o menos una placa de computadora. Pero quiero contarles muy brevemente un poco cómo ha sido mi historia, porque quizá eso influye mucho en el llamado y en el ejercicio ministerial que yo tengo en este tiempo. Estudié en el Colegio San Andrés, que es un colegio cristiano. Eso tuvo una influencia en mi vida. Participé del Club Bíblico. Estando en el colegio, me convertí a través del ministerio, también influencia Club 700, o sea, la televisión. Luego llegué a la Alianza Cristiana Misionera de Pueblo Libre, en Lima. Ingresé a la Universidad Católica, me bauticé prácticamente ingresando a la universidad, y luego tuve la oportunidad de vivir muchas experiencias que las he tratado de graficar ahí, de ser representante estudiantil en la Universidad Católica, de la Asamblea Universitaria, miembro del Consejo de Facultad. Eso me abrió puertas para participar del Consejo Nacional de la Juventud. Participé en AGUP como coordinador de un grupo bíblico en la Universidad Católica. Me gradué y luego empezó mi etapa profesional en empresas como Atento, Profuturo. Hice mi maestría, mi MBA en Centrum, y luego estuve buen tiempo en banca, en Interbank, donde en el año 2010, hace exactamente 10 años, yo también recibí un llamado muy fuerte del Señor al ministerio. Es difícil de explicarlo, quizás ya después vendrá un tiempo, muy parecido a lo que comentaba el Pastor Onésimo, pero luego de ese tiempo yo llegué a la iglesia de Monterrico en el año 2013,
Y desde entonces se dieron dos situaciones en paralelo, ¿no? Por un lado, participaba ministerialmente como mentor de grupos, líder en el ámbito juvenil. Tuve algunas experiencias bien interesantes en CLA, en Bogotá, luego en Temuco. Y por el otro lado, se daban experiencias profesionales en donde yo seguía avanzando hasta ser gerente de producto en tarjetas de crédito en un banco aquí. Y bueno, curiosamente por esas cosas que tiene el señor, yo renuncié en julio del 2016, un poco loco este tiempo de renuncia, pero realmente fue un poco lo que el señor puso en mi corazón, ¿no? Desde entonces me he dedicado a ser consultor, tengo una empresa, y desde el año 2018 estoy como pastor local a cargo de los jóvenes, y bueno, 2019 ya estudiando en Fatela, miembro de un equipo de Lima el Encuentro con Dios, y bueno, este año ya más involucrado como pastor local reconocido, con Avi, también empezamos una relación, y bueno, Nexus, del que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, yo solamente quiero comentar un par de cosas que me parecen importantes, y es que a veces hemos entendido que el ministerio es como por un lado el mundo y por el otro lado la iglesia, como ustedes pueden ver al lado izquierdo, y es como que de alguna manera queremos que la gente salga del mundo e ingrese a la iglesia. Yo creo que el ministerio también es estar ahí junto con ellos, ¿no? Codo a codo, como se debe hacer en algunos trabajos, y ahí compartir el evangelio de una manera más cercana. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de esto? Yo creo que quienes me precedieron lo han explicado súper bien, el ejemplo de Pablo con las tiendas. Yo agregaría en el Antiguo Testamento el ejemplo de Daniel, por ejemplo, en Babilonia, y agregaría que hoy día a veces tenemos estas figuras, ¿no? Las carpas, Babilonia, y quizás tenemos en el año 2020 un ejemplo de un templo lleno, pero yo creo que cuando contextualizamos esto, nos damos cuenta que es un poco diferente, ¿no? Que esas tiendas no son tiendas antiguas, sino que hoy día probablemente Pablo estaría trabajando en tiendas, en una suerte de arquitectura, de interiores, en algo mucho más profesional de este tiempo más moderno. Quizá esos pastores biocupacionales también estarían involucrados en lo que sería aquí estamentos de gobierno, pero no solamente estamentos de gobierno, sino quizá viendo a un Abraham como un empresario moderno, en donde estarían un poco más involucrados en el quehacer, como bien lo comentaba Martín hace un rato, ¿no? Y me pareció interesante que en Lausanne.org, de hecho, cuando hay estos encuentros del movimiento de Billy Graham, se dice entonces, ¿quién sigue después de Billy Graham? Pensando, digamos, en grandes evangelistas y de alguna manera en esta cultura de hace unas décadas de llenar estadios y desde ahí predicar el evangelio. Y se dice más bien en estas reflexiones que hay, incluso con Luis Palau y otros evangelistas conocidos, dice que son miles de evangelistas locales involucrados en la evangelización, como que eso es lo que va a venir. Ya no se trata de gigantes individuales o celebridades, y de hecho se hace mucha reflexión alrededor de que ahora el evangelismo va a ser mucho más local, codo a codo, compartiéndole probablemente a quien está al costado de tu oficina. Yo creo que de eso se trata el ministerio biocupacional, ¿no? O sea, encarnarlo un poco más cerca del mundo y no pensar solamente traer a alguien del mundo hacia la iglesia, ¿no? Y aquí yo he puesto una foto de personas que quizás no todos conozcan, pero quería, digamos, en el sentido de que tenemos un llamado único, pero una labor biocupacional, quizás reflexionar alrededor de algunas cifras que tenemos aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los niveles socioeconómicos, la religión, por ejemplo, católica y evangélica tienen grandes diferencias, ¿no? En el promedio, en Perú, este es un dato de CPI del año 2014, el 76.7% eran católicos y cristianos evangélicos 15.9%. Pero, por ejemplo, cuando vemos específicamente ciertos segmentos, el A y B, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una participación del 81.2% y los cristianos evangélicos solamente del 9.2%, o sea, por debajo del promedio. Y esto es bien interesante porque es un sector, por ejemplo, no alcanzado. Es uno de los tantos segmentos que a veces debemos explorar a nivel misiológico. Entonces, además de eso, el nivel de compromiso con su religión es bien interesante porque, claro, el catolicismo tiene un 12.6% de gente muy comprometida en la misma encuesta, mientras que los cristianos evangélicos reflejamos el 28.1% de mucho compromiso. Pero eso no se refleja, por ejemplo, en cierto segmento como es A y B. Y la verdad es que por mi experiencia, de hecho, que me ha tocado trabajar en banca, lo he notado
digamos, en carne propia. O sea, por ejemplo, de una plana gerencial o espacios que yo he podido compartir, que quizás siendo gerente de producto, definitivamente del nivel en el que yo estaba hacia arriba, habían por lo menos entre 50 y 70 líderes de la organización, donde ninguno era cristiano evangélico. Entonces, claro, yo terminaba siendo el lunar en medio de ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay ese reto de convertir estas tiendas, que bien mencionaba, yo creo que Onésimo y Martín, tiempo atrás, acerca de lo que es la vida de Priscila y Aquila y su ejemplo, ¿no? De cómo Pablo también se involucra con ellos, trabajan juntos, y sobre todo, a mí me impacta lo que pasa después. O sea, que luego Priscila y Aquila llegan a tener tal conocimiento del evangelio y del aprendizaje que ellos pueden discipular y son ministros utilizados por el Señor para en su momento hacer alguna acción correctiva, digamos, positiva, con Apolos, que era un hombre ilustrado en el uso de las escrituras. Entonces, realmente Priscila y Aquila no eran personas que solamente colaboraban económicamente con el ministerio, no eran personas que daban unas cuantas horas con el ministerio, sino que tenían también ellos un llamado muy fuerte y una preparación en el evangelio que permitía que el reino se siga extendiendo. Bueno, para mí, mi experiencia ha sido mis tiendas han sido diferentes, algunos eventos, temas de banca, consultoría, como les digo. Y yo creo que hay un par de ejemplos que a mí me gustan mucho, dos películas en realidad que me gustan mucho, que reflejan una historia real y la otra película una historia ficticia. Pero, por ejemplo, Amazing Grace es una película que para mí siempre ha sido muy inspiradora porque refleja el impacto de una persona creyente, cristiana, y que en algún momento reflexiona y piensa si probablemente su labor está en los asuntos políticos o probablemente está en asuntos más espirituales, ¿no? Y yo creo que el reto que él recibe de un consejo pastoral es, tienes que estar donde Dios te llama a estar, ¿no? Y creo que eso es bien inspirador. Y por el otro lado, esta película de Grace Card, no sé si algunos han podido verla, si no se las recomiendo, que habla de cartas del perdón, creo que también nos plantea un modelo bien interesante, ¿no? Donde un policía es pastor local en su congregación, una iglesia, digamos, gospel, y donde él cumple ambas cosas y cómo su trabajo, entre comillas, secular, en algún momento retroalimenta el ministerio que él tiene en la iglesia y le permite más bien hacer crecimiento e impacto y testimonio en medio de la congregación y hacia afuera. Y de hecho es bien interesante porque, bueno, en la película llega mucho más gente a la iglesia. Entonces yo creo que finalmente hablamos de un solo llamado, pero con doble ocupación, como ya se ha comentado antes. Y claro, la verdad es que eso hace que uno pase diferentes experiencias. Para mí, la verdad es que estar hoy día involucrado en el cuerpo pastoral de Monterrico y al mismo tiempo tener una empresa, ser consultor, la verdad es que es una experiencia bien rica. No lo veo como una carga, más bien lo veo como una gracia de parte de Dios. Y bueno, para mí ha sido parte del llamado que el Señor me puso en mi corazón, como les decía, hace casi 10 años, y que está en Ezequiel 3:9, que dice, te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca, no les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Y la verdad que en el camino uno a veces dice, se pregunta, ¿no? Si uno va a poder con todo, si realmente esto es el Señor. Y bueno, varias preguntas que pueden asaltar en algún momento, pero la convicción del Señor pues es profunda y el llamado nos lleva a seguir adelante. Y yo creo en ese sentido también, en unas palabras muy sabias de un pastor al que yo estimo mucho, que es justamente el pastor Javier Cortázar, que si algunos son llamados a dejarlo todo y otros a darlo todo. Y yo me he identificado con esta frase, que no sé si el pastor la tenga siempre presente, pero yo sí, porque siento que el Señor me ha llamado a darlo todo, y en muchos casos, incluso a aportar con recursos, a estar súper involucrado con todo lo que uno tiene, ¿no? Ahora, en los minutos que me quedan, a mí me gustaría contarles un poquito de un proyecto Nexus, que es justamente algo que hoy día estamos haciendo con los jóvenes y que creemos que puede conectar justamente en un espacio donde muchas personas pueden colaborar con lo que tienen a través de espacios biocupacionales, ¿no? Ahora, antes de entrar quizá al proyecto, solamente decirles que algunas reflexiones
sobre lo que les he compartido en esta parte acerca del Ministerio Biocupacional, ¿no? A veces hay que entender que estos son retos y que quizá a veces no todos lo entienden, ¿no? A mí me ha pasado como anécdota que tiempo atrás, no hace mucho en realidad, bueno, cuando todavía nos veíamos presencialmente, algún pastor me dijo si yo ya estaba a tiempo completo en la iglesia, y yo le dije que no, que estaba haciéndolo biocupacionalmente, y me dijo, ah, mira hermano, qué pena, yo pensé que ya estabas a tiempo completo, ¿no? Algo así como, voy a seguir orando por ti. Y creo que esas perspectivas, creo que a veces eh, son, creería yo, un tema que hay que ir entendiendo, que el Señor tiene llamados propios, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho lo que dice John Stott en su libro El Cristiano Contemporáneo, cuando habla de la guía, la vocación y el ministerio. Él dice que Lutero insistía mucho en esto, ¿no? Aquellos a los que ahora se les llama espirituales, es decir, los sacerdotes, los obispos o los papas, no son diferentes de otros cristianos ni superiores a ellos, excepto que a ellos se les ha encargado la administración de la palabra de Dios y los sacramentos, lo cual es su trabajo y función. Y dice, más adelante, ¿no? Dice, más todavía, todos han de beneficiarse de y servir a todos los demás con su propio trabajo o función, de tal manera que muchas clases de trabajo se realicen para el bienestar corporal y espiritual de la comunidad, así como todos los miembros del cuerpo se sirven unos a otros. Y bueno, yo creo que ahí es donde debemos entender el marco del ministerio biocupacional y sobre todo ser fieles al llamado que el Señor nos hace, ¿no? Yo creo que como quienes me persiguieron, yo creo que es un llamado muy particular. O sea, creo que no es que tampoco piense que el ministerio biocupacional está por encima de un ministerio o un llamado completo, pero creo que tampoco está por debajo, ¿no? Creo que el Señor tiene sus planes y como iglesia debemos aprender a entendernos en ese sentido. Bueno, les comparto un poco de Nexus, justamente ya a nivel de trabajo juvenil. Aquí ustedes pueden ver al lado izquierdo algunas estadísticas del año 2019, de específicamente un segmento en el que hoy día hemos querido trabajar, pero de hecho sobre el cual se puede trabajar los diferentes segmentos con los diferentes grupos juveniles de Lima o en general como concepto en diferentes lugares de nuestras iglesias y de todos los países aquí representados, ¿no? Por ejemplo, aparece el logro y las posesiones personales representan el 35% prácticamente de las aspiraciones de la gente joven, eh, menores de 20 o mayores de 20. Otro 30% un poco menor, el desarrollo vocacional, y le siguen, bueno, las experiencias y entretenimiento, la salud, la familia y la sociedad. Curiosamente, aquellos que son menores de 20 años tienen mucho más inquietud por lo social y por los voluntariados que aquellos que ya son mayores, ¿no? Bueno, a raíz de eso, de hecho al lado derecho aparecen algunas estrategias que nosotros hemos modelado, algunas por ejemplo que quizás algunos conocen, como encuentros, EGEC, Alfa, etcétera, pero también hemos modelado cosas que no las atendíamos como iglesia, que justamente son programas de voluntariado social, desarrollo de liderazgo, desarrollo vocacional y salud y entretenimiento, pero no pensado en el creyente, sino pensado en los jóvenes, que pueden ser el 70% de gente que está interesada digamos, en algo que les sume a ellos y que les genere valor, pero que hoy día no tienen dónde atenderlo. Y así nace Nexus. De hecho, aquí hay una encuesta bien interesante también de Ipsos acerca de qué es lo que buscan los estudiantes cuando ingresan a la universidad. Y dice que el 54% esperan que la universidad les ayude a desarrollar su liderazgo, 41% trabajo en equipo, 40% creatividad, pensamiento crítico, etc. Entonces nosotros hemos modelado y hemos adaptado, por ejemplo, un material de John Maxwell a través de un movimiento que ellos tienen de Sal y Luz, de su ONG, y de hecho nos ha ido súper bien. Y bueno, también hemos pensado complementarlo con la cumbre. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta aquí? Bueno, hemos tenido inscripción de 50 jóvenes interesados, que no son creyentes, en, por ejemplo, prepararse en estas mesas, en estos grupos con los cuales se está haciendo John Maxwell. Y de hecho muchos de ellos están ahí constantes, ya nos toca la etapa final en la que viene llamado más evangelístico, pero es bien interesante que creando puntos intermedios, donde quienes justamente nos han apoyado son jóvenes profesionales, crean esos vínculos, digamos, más permeables para aquellos que no son creyentes, ¿no? Que es un tema súper interesante para nosotros de estudio, ¿no? Y la verdad que solamente terminar diciéndoles solamente un par de temas, y es que
yo creo que en la experiencia personal, o sea, en mi experiencia personal, el tema del ministerio biocupacional ha representado no solamente un llamado, sino una forma de encarnar el evangelio de una manera más cercana, digamos, de encontrar ese lenguaje, como también decía el pastor Martín hace un momento, y lo decía justamente en el curso con Rolando Pérez. Creo que el tema es cómo comunicamos el lenguaje. A veces, cuando estamos más ahí a codo a codo con la gente, hay espacios que se nos abren, espacios bien interesantes para la misión, que nos permiten hacer mucho más contextual y más cercano el mensaje del que podríamos a veces tener estando un poco más lejos, ¿no? Entonces yo creo que finalmente todos estamos formando parte del equipo del Señor, y donde nos pone, la idea es echar raíces y ver cómo Él es el que hace florecer la fe de la gente, porque finalmente yo creo que el llamado es no solamente seguir discipulando a quienes ya están en la iglesia, sino seguir evangelizando a quienes tienen necesidad del Señor. Eso sería todo. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muy oportuno la presentación. Vamos a tener el tiempo de preguntas y el pastor Miguel Ángel Palomino tiene las preguntas para cada uno de los expositores en esta noche. Miguel Ángel. Gracias, gracias David. Ahí en el chat hay varias preguntas, pero quizá ya algunas de ellas han sido contestadas por los mismos expositores, pero por lo menos hay un par que creo valdría la pena escuchar una respuesta más directa. He pedido a Onésimo, por favor, que responda la pregunta del pastor José Freitas, del Brasil. Él básicamente está preguntando más o menos qué nos podría decir, dice, respecto a cómo se compone en términos de porcentajes el sustento, ¿verdad?, de los pastores bi-ocupacionales. Por ejemplo, ¿será que un pastor bi-ocupacional pueda recibir 40 de la iglesia y 60 del otro trabajo, o viceversa? ¿Cuál sería, en todo caso, tal vez una recomendación práctica de acuerdo a las experiencias de nuestros pastores? Onésimo, por favor. Gracias, doctor Palomino. Yo creo que cada caso es muy particular. En el caso nuestro, la iglesia nos aporta una ofrenda, pero esa ofrenda es más o menos el 10% de nuestro salario en nuestro segundo trabajo. Entonces, si es algo institucional en donde la iglesia está buscando desarrollar un programa de pastores biocupacionales, entonces yo recomiendo realmente que haya por lo menos un % negociado, porque es que cuando hablamos de presupuestos familiares, cada familia tiene su presupuesto, pero es que cada caso es particular porque todos entramos al Ministerio Biocupacional por alguna vía, y yo honestamente preferiría no recibir nada de la iglesia en la que sirvo, pero algunos de los ingresos o los ingresos que nos aportan como ofrenda los reinvertimos en el mismo ministerio para apoyar a otros ministerios, a otros hermanos del equipo pastoral. Entonces los números y porcentajes podrían variar según cada caso, Pastor Miguel. Gracias, Onésimo. Es una pregunta muy difícil porque también va a depender de las políticas que cada iglesia tenga. Hubo tiempos en la Alianza Cristiana y Misionera en que era bien estricto el tema de que el pastor debe estar 100%, ¿no es cierto?, comprometido con la iglesia. Hay iglesias ahora que prácticamente ya no tienen ese tipo de rigurosidad, pero esto va a demandar alguna manera de arreglar no solamente su tiempo, sino también ingresos
con el pastor que tiene 2 ocupaciones. Pero bueno, eso obviamente daría para hablar mucho, vamos a dejarlo ahí. Hay otra pregunta, en este caso de Alan López, que pregunta, ¿hay congregaciones que creen que el pastor biocupacional tiene ingresos y por consiguiente no tiene necesidad de que solo se le dé una ofrenda, pero no un sueldo? Y la pregunta es esta: ¿qué pasos dar para enseñar a las iglesias a dar entonces una ofrenda en el contexto, ¿verdad?, de la propia iglesia, en la situación de la iglesia y por el trabajo que el pastor está haciendo? Y he pedido, por favor, al pastor Martín Miranda que nos ayude entonces con esta pregunta. Adelante, Martín. Gracias, Mapa. A ver, creo que esta pregunta también de pronto puede analizarse en un contexto específico, pero la palabra de Dios, que es nuestra guía fundamental, debe ser la que debe guiarnos, ¿no? He visto, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, que los templos se han cerrado, que de pronto muchos hermanos a lo largo de muchas iglesias se ha estado viendo que ellos pensaban que ante la terminación de la prédica del pastor, presencialmente hablando, correspondía que la iglesia o quien esté en ese momento congregando pueda dar su ofrenda, su diezmo, ¿no? ¿Y por qué lo hemos visto de esa manera? Porque la iglesia virtual empezó, el pastor continuaba predicando, continuaba llevando la palabra de Dios, esta vez de manera virtual, pero no continuó el mismo comportamiento, ¿no? Y creo que el tema no debería enfocarse en la actividad del pastor. Creo que debería enfocarse en el llamado y en el mandato de nuestro Señor Jesús, porque Él nos dice que Él tiene un amor tan grande para con su esposa, la iglesia, que nos encomienda, por ejemplo, a los esposos que cuidamos a nuestras esposas como Él ama y cuida a su iglesia. En consecuencia, pienso que debería enseñarse en todas las iglesias, no solamente con un hecho específico de sostenimiento del pastor, porque la iglesia como institución viva tiene muchos gastos. Hablamos de energía eléctrica y estamos hablando de insumos básicos, ¿no? Energía eléctrica, agua, y ahora el internet ya se ha vuelto parte de la canasta familiar, por así decirlo, y todos los demás gastos. Por ejemplo, recuerdo que en algún momento en la iglesia habían muchos hermanos que querían ofrendar para ciertas actividades. Les doy ejemplos pequeños. De pronto hay una actividad para los niños y tienen que comer una pequeña torta, y para la torta se necesitan platos y servilletas. Y de pronto los hermanos ofrendaban, pero nos hemos dado cuenta que de pronto eso en la práctica hace daño, porque la iglesia no puede calcular lo que significa su propio sostenimiento. Y cuando de pronto aquel hermano que le gustaba, o el hermano o la hermana que le llevaba a Dios a mover su corazón para ofrendar para esa actividad y ya no está, la iglesia ya no puede sostener eso porque nunca aprendió a sostener y a amar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y creo que de pronto Malaquías tiene una manera muy directa de decirnos lo que debemos hacer. En Malaquías capítulo 3, del verso 6 al 12, la palabra de Dios nos dice muchas cosas. Nos dice, por ejemplo, que Jehová, nuestro Dios, no ha cambiado. Es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy, y va a seguir siendo el mismo mañana. Él dice, por ejemplo, que nos volvamos a Él, porque de pronto Él nos hace reconocer que nos hemos olvidado de lo que realmente significaba cuidar de su iglesia. Y entre esas cosas, y entre todas las cosas de sostenimiento, sin duda alguna está el sostenimiento del pastor y su familia. Creo que, como les decía al principio, la respuesta puede ser aún mucho más amplia,
pero pienso que hay que enseñar a la iglesia a que cuiden a la esposa de Cristo y que de entre ellos hay un pastor, hay una familia que va a ser sostenida por la fidelidad de los hermanos. Gracias, Martín. Otra vez, son preguntas que requieren múltiples respuestas, pero el tiempo nos gana y vamos a tener que seguir avanzando. Hay una pregunta más, Carlos, que yo espero tú puedas ayudarnos, ¿verdad? A responder. Básicamente, a ver dónde está. El hermano Román Cid pregunta, ¿han tenido experiencias de cómo motivar a los jóvenes de esta generación para que puedan servir al Señor en el ministerio? Ya que observamos que al entrar en la universidad se suele desconectar la ocupación del ministerio. Carlos, ¿sí? Sí. Fantástico. Adelante. Buena pregunta. Bueno, la verdad es que muchos chicos efectivamente cuando entran a la universidad se desconectan de la iglesia en muchos casos, ¿no? Y recuperarlos después es más difícil. Pero yo creo que aquí hay dos frentes, ¿no? Habría que analizar primero si es que la razón por la cual estos jóvenes se están desconectando es por un tema de fundamentos, o sea, fundamentos doctrinales, enseñanzas bíblicas, que vayan más allá de la praxis que la iglesia en particular tiene, es decir, responder a cosas de fondo que probablemente en la universidad sí reflexionan y que quizás en la iglesia no reflexionaban, ¿no? Justamente lo que hablaba hace un momento, ¿no? Cuando hicimos este análisis de Nexus y del análisis estadístico de lo que pasa en los diferentes segmentos juveniles, por ejemplo, aquí en Lima, y que en algunos casos, según hablaba con estos especialistas que trabajan en el sector de educación, que por ejemplo pasa en algunos países andinos, ¿no? Como Colombia, por ejemplo. Y lo que sucede es que muchos de los universitarios tienen preguntas de fondo en cuanto a la vocación, en cuanto al trabajo. Además, no solamente quieren un trabajo o una profesión, sino que están pensando en cómo eso suma socialmente. De hecho, justamente la etapa de la juventud es mucho más idealista en términos de lo que esperan también de la sociedad, ¿no? Son los más críticos en cuanto a la corrupción. Probablemente son ellos los primeros en que van a salir a marchar, probablemente si hay un tema de ese tipo. Entonces yo creo que aquí habría que entender primero qué es lo que estaría afectando esa transición a la universidad, ¿no? Si en primer lugar son temas de fondo en términos de cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristiana más profunda, o lo segundo, si es que más bien la iglesia quizá ha hecho un énfasis mayor en lo que les comentaba, que justamente John Stott refiere bien, de dar un énfasis más importante al ministerio, y a veces no entender que, por ejemplo, un universitario no tiene el mismo tiempo que tenía un adolescente para estar siempre en la iglesia, y queremos que él vea la música, queremos que él haga un montón de cosas en la iglesia, pero probablemente es alguien que está estudiando medicina y necesita tiempo para prepararse. Entonces es como tampoco lo estamos alentando a que sea un buen estudiante y que se dedique a su vida profesional porque es un llamado de Dios, sino que quizás estamos subestimando ese llamado de Dios y quizás forzándolo a que sea útil en la iglesia, pero no contextualizando lo que él está viviendo, ¿no? Entonces quizás también pueden sentir algunos, porque sí me ha pasado, me lo han dicho, que quizás en la iglesia le damos solamente un énfasis a la parte ministerial, pero nos olvidamos de las otras áreas integrales de su vida, ¿no? Entonces quizá también el balance de tiempo, el entender un poco su carrera, su trasfondo, hay algunas más demandantes que otras, hay ciclos más demandantes que otros, y sobre todo lo que decía al inicio, ¿no? Responder esas cosas de fondo, hacia dónde está llevando su vida, su vocación, su llamado. Creo que en la medida en que haya más esa conversación con ellos, definitivamente no van a sentir que la iglesia es ajena al resto de su vida, sino que es parte de un todo y probablemente sean mucho más activos y conecten, digamos, lo que están viviendo de manera más personal justamente con el ministerio, con el llamado que Dios les está haciendo a ellos en este tiempo. Espero que ayude. Gracias. Interesante. Yo creo que estamos en tiempos en los que aún el término y el concepto ministerio necesita reevaluarse. A veces entendemos que ministerio es solamente ser pastor y me parece que eso ha cambiado mucho. Y de ahí que digo, ¿no? Que todas estas preguntas traen respuestas mucho más elaboradas y quién sabe si después tenemos que hacer solamente un webinar
de lo que es el ministerio en términos generales. Pero vamos a dejarlo ahí. Quiero agradecer a los panelistas, quiero agradecer a Onésimo, a Martín y a Carlos. Para Fatela es un privilegio. Los tres son, bueno, Onésimo ya es graduado de Fatela y Carlos y Martín están en vías a eso. Y agradecer al Señor por la oportunidad, obviamente, de servir. Vamos ahora a escuchar entonces un musical de parte de la Iglesia Colombiana. Así que dejo al encargado de esta parte que por favor nos conecte. Creemos en ti, Señor, en tu poder. Creemos en tu fuerza, en los milagros que haces tú. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te
Amén. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por este tiempo. Muchas gracias a los pastores Onésimo, Martín y Carlos. Y en esta noche se nos ha recordado que el Señor nos ha llamado a todos. No hay creyente de medio tiempo. Todos somos llamados a reflejar la vida de Cristo a tiempo completo. Todos somos generaciones que resplandecemos. Eso sí, el Señor ha repartido en su gracia dones y talentos. Y Él nos ha dado los dones y los dones son dados para ser usados. Pero cada uno, hermanos, viviendo a tiempo completo la gracia del Señor, imitando a Jesucristo, siguiéndolo a Él en todo momento. Gracias, hermanos, por estos 3 ministerios y 3 consiervos que nos han presentado el tema, el ministerio biocupacional. Que para el Señor sea la honra, la gloria y el honor. Muchas gracias. Les queremos recordar que con la gracia del Señor, la segunda quincena de este mes de octubre, la verdad que este día correspondía al mes anterior, a septiembre. Y Dios mediante, las 2 últimas semanas de octubre vamos a tener los temas de amada para las mujeres y también para nosotros los hombres. Las 2 últimas semanas, lunes y jueves, bueno, en el horario de Ecuador, 18 horas. Y les enviaremos el enlace, el link. Muchas gracias, hermanos, por esta presentación. Que el Señor añada bendiciones a su iglesia. Y tenemos con nosotros al pastor Snilder Popó. Él es el presidente de la Alianza Colombiana. Es un pastor como presidente nuevo en Colombia y el Señor lo está usando allí para su gloria. Snilder, entonces por favor si nos despides en oración, con oración. Gracias, Pastor David Mutri. Gracias, Doctor Miguel Ángel. Y gracias a cada uno de los expositores, a Fatela, a AWF, a CLA. Esta es una bendición muy grande que estamos recibiendo y créanme que he disfrutado. Ahora ya estoy acomodando un poquito mi agenda porque yo soy presidente en pandemia. Elegido en pandemia. Y entonces eso de acomodar la agenda en ese tiempo había sido un poco complejo. Pero gracias por el privilegio que me dan de compartir con ustedes desde Colombia y de estar aquí recibiendo este webinar de actualización. Permítanme orar. Padre amado, Dios eterno, gracias por tu amor y tu misericordia. A ti sea la gloria, el honor, la alabanza y la adoración. Gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí, Señor, para recibir todas aquellas enseñanzas que nos ayudan a crecer, nos ayudan a actualizarnos. Gracias por el tema de hoy, el llamado, el pastor biocupacional. Y gracias porque la exposición que ha hecho cada uno de los pastores que ha compartido ha sido exposiciones muy significativas y muy importantes para el cuerpo pastoral y para la iglesia en general. Padre, bendíceles a ellos, bendice sus familias, bendice, Señor, a CLA, bendice a Fatela, AWF y bendice a la iglesia, Alianza en general, Señor, en América Latina, en el mundo entero, Dios mío, que podamos disfrutar todos y gozarnos de estos tiempos maravillosos, Dios mío. Ahora cuando debemos desconectarnos, que la paz de Cristo sea sobre nuestras vidas de ahora en adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, pastores. Y amén. Tiempo. Bendiciones desde Colombia. Sí, gracias. Dios los bendiga a todos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte. También que Dios les bendiga. A tu equipo.